Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. Comentábamos al inicio de este noticiario respecto de esta noticia que pudimos conocer a propósito de la licitación que se había convocado por parte de FONASA para la adjudicación del seguro complementario y que ya vencido su plazo para postular, finalmente no hubo ofertas y por lo tanto se tuvo que declarar desierta esta licitación. Bueno, para profundizar en este tema vamos a saludar a esta hora de la mañana al ex ministro de Salud, el doctor Emilio Santelices, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, gracias por estar acá nuevamente en la radio. Hola Claudio, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Muy bien, gusto nuestro, doctor. Preguntarle en primer lugar cómo entender esta situación de que ocurrió, que finalmente no hubo grupos interesados en participar de esta licitación. Bueno, yo creo que como ocurre en cualquier tipo de licitación, de cualquier naturaleza, el ejercicio corresponde a generar una propuesta para resolver algún tema y que esa propuesta sea lo suficientemente atractiva para que los actores que puedan participar se interesen en formar parte de ella. Aquí, sin duda, lo que tenemos como conclusión, podemos decir así, es que la propuesta no era atractiva y, bueno, hay que ponerse a analizar por qué ocurre aquello y resolverlo para nuevamente invitar a los interesados a que se puedan participar en una nueva licitación, que es por lo demás lo que señala el marco regulatorio. Aquí se tiene que llamar a una nueva licitación. Uh-huh. Doctor, hay quienes señalan que esto se había advertido al momento de discutir precisamente este marco regulatorio, que distintos especialistas, gente entendida en la materia, había hecho esta observación de que una situación como esta podría ocurrir y que finalmente al parecer a la luz de los resultados no se les tomó mayor atención. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso efectivamente es así y yo fui uno de ellos. O sea, yo siempre mantuve conversaciones en mi ánimo de colaborar con la autoridad para la implementación de buenas políticas públicas y yo personalmente, y hablo en primera persona para no hacerme cargo de cualquier otra conversación, ¿no es cierto? Yo conversaba porque siempre incluso ellos consultaban, y particularmente el área de estudio de FONASA, y yo le hacía ver mi observación y yo advertí que me parecía que había temas que resolver y que de lo contrario podía ocurrir lo que finalmente sabemos, que no hubo interesado, digamos. Uh-huh. ¿Cuáles serían esos temas, doctor? ¿Qué estaría pasando que finalmente la actual presentación no es lo suficientemente atractiva finalmente? A ver, yo creo que aquí son varios factores, pero todas se relacionan entre sí. Uno de ellos es que la propuesta económica, en lo que se refiere a prestaciones, valorización de prestaciones, para que los auditores que no estén familiarizados entiendan, aquí FONASA definió cuál era el precio de las prestaciones, tanto de hospitalización como de ambulatorio. Y entonces las aseguradoras tenían que, con esos precios y con los cálculos de frecuencia de uso, tenían que calcular las primas con las cuales ellos iban a ofrecerle a la comunidad el valor de este seguro que tenían que comprar. En ese ejercicio, entonces, FONASA pone en conocimiento de todos los prestadores los precios de las prestaciones. En lo que se refiere a las prestaciones ambulatorias, la verdad es que los precios que puso eran bastante satisfactorios porque son muy próximos a lo que es hoy día la MLE y los costos se podían cubrir adecuadamente. En cambio, en las prestaciones de la hospitalización, cuando uno hacía el análisis de los costos por los cuales uno tenía que acudir o no como prestador a manifestarse a su vez interesado en ser un prestador de esa futura aseguramiento,
para muchas instituciones los costos no daban, es decir, el precio por el cual tenían que atender esos enfermos estaba por debajo de los costos que tenían que incurrir para atenderlo, y entonces eso hacía inviable la participación como un prestador de salud. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de los aseguradores, ellos, en parte también su interés tenía que ver con el modelo de aseguramiento que le estaba pidiendo FONASA, y ya me refiero a ello, pero también tenía que ver con que cuántos prestadores iban a tener, porque es inconducente el tener un seguro que no tiene prestadores que den ese seguro. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Aquí la Asociación de Aseguradores hizo un estudio, se lo pidió a una organización externa, especialista en estudio y en encuesta, y ahí apareció un hecho bien interesante. El primero de ellos fue que había un interés en general en la población en la MSC. En segundo lugar, que ese interés se vinculaba al financiamiento y a la opción de que una persona pudiera tener un enriquecimiento de su cobertura, no solamente con el FONASA, sino con este seguro, pero además tenía que ver con el interés de las personas de poder acceder a determinados prestadores. Y ese estudio también mostraba que, por ejemplo, si estaba en uno u otro prestador, el interés de poder adherir a un seguro de este tipo era mayor o menor. Y eso también lo establece muy bien el estudio. Entonces fue bien interesante ese insumo que aportó la Asociación de Aseguradores. Y aquí, por lo que señalaba anteriormente, no hubo un interés de prestadores de manera importante. Entonces se genera, por un lado, un seguro que tiene dificultades, a las cuales ya me refiero, y por otro lado, falta de prestadores. Entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que es precio de las prestaciones por bajo los costos, lo cual lo hace insostenible. 2, pocos prestadores, y 3, aseguradores que no tienen prestadores. Pero además aseguradores, y ahí voy al segundo punto, finalmente se le agregó a la ley, a la reglamentación, se le arreglaron una serie de restricciones. Se agregó, por ejemplo, que había una serie de multas que encarecían el seguro. En segundo lugar, nunca se pudo ponderar qué iba a significar con los pacientes que están en lista de espera y que fuera un shock de demanda, cuál era el riesgo asociado. Y en tercer lugar, se estableció una restricción que a mi entender era muy importante, que si una compañía, por ejemplo, se adjudicaba esta cartera de atención y se terminaba el periodo por el cual se lo había adjudicado, y en el siguiente periodo no había interesado, se veía obligada a continuar dando la cobertura. Y eso es absolutamente inviable, porque significa que una compañía, si a partir de un periodo determinado, esto es inviable porque sus costos son mayores que los pagos de las primas, se ve obligada a seguir haciendo pérdidas, eso lo lleva a la quiebra. Entonces, como sintetizo, aquí finalmente hay un conjunto de elementos relacionados entre sí que se tienen que remirar, es decir, los precios de las prestaciones, que efectivamente cubran a lo menos los costos. 2, que eso incentive obviamente a participar a los prestadores, y 3, tener una conversación para poder redefinir algunos temas asociados a la relación entre el asegurador y FONASA. Uh-huh. Bueno, usted mencionaba, doctor, al inicio de su respuesta que son varios temas, como usted nos detallaba muy bien, pero que se entrecruzan entre sí. Entonces, deduzco que si esto no se modifica en este conjunto, es muy probable de que la licitación vuelva a patinar. ¿Cómo ve eso? Bueno, sí, la verdad es que yo veo que la conversación tiene que ser muy franca y sin sesgo, porque es un tema muy técnico. Porque además tiene otra derivada que no la he comentado, y es la siguiente. Yo recuerdo muy bien cuando en su inicio el director de FONASA estimó que la prima de este seguro iba a ser alrededor de 30.000 pesos. Me acuerdo que yo, por iniciativa personal, acuérdense que yo trabajé mucho el año pasado en la agenda, en la ley Corte, en esta comisión que se generó para resolver el tema de la ISAPRE, y por otro lado, y que ahí sale la MSC, y después por la reforma a la salud, y colaboré en estas materias, y yo hice ver que por los estudios que yo había pedido a gente
particularmente al presidente de la Asociación de Actuarios, o sea, un tema netamente técnico, los matemáticos que calculan las primas. Yo le dije que la prima iba a salir alrededor de 50.000 pesos. ¿Y por qué era importante sincerar eso? Porque esto podía generar falsas expectativas en la población. Es distinto una prima de 30.000 pesos que una de 50. Y entiendo que los estudios que se hicieron por algunas compañías en este periodo dieron una prima de 45.000 pesos más IVA. O sea, los cálculos que yo adelanté eran certeros. ¿Y por qué digo esto? Porque si por un lado se le entrega un precio real a las prestaciones, esto también va a incidir en la prima. Y por consiguiente hay que analizar el tema en conjunto, es decir, si la autoridad que tiene que resolver esta situación no sincera los costos y pone efectivamente el valor, vamos a caer en la misma situación. Pero por otro lado, al sincerarlos, obviamente hay que sincerar también, valga la redundancia, que la prima va a ser mayor. Y por lo tanto eso tiene que sincerarse, y insisto en el concepto, a objeto que no se generen falsas expectativas en que esto va a resolver un problema para un gran conjunto de la población. Entonces creo que el tema es más profundo y que requiere de un análisis exhaustivo, desapasionado y desideologizado, creo yo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en materia de aseguramiento y de seguridad social, los conceptos son tan profundos que hay que mirarlo como un análisis de Estado, y en donde todos estamos convocados a colaborar a objeto de tener un mejor diseño que se sustente en el tiempo. Uh-huh. Doctor, estamos conversando con el exministro de Salud, académico también de la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios, el doctor Emilio Santelices. ¿Considera que se ha abandonado un poco este debate a propósito de avanzar hacia una reflexión o un diálogo más profundo en torno a este tema? Porque cuando estaba la urgencia a propósito de los fallos de la justicia relacionados con las ISAPRE, se habló mucho de salud, se habló mucho de seguridad social, se habló mucho precisamente de cómo poder avanzar hacia un sistema quizás no nuevo, pero sí perfeccionar lo que tenemos actualmente y que no ocurran las cosas que han ocurrido hasta ahora. Pero se solucionó en parte a medias ese tema en el Congreso Nacional y como que se dejó hablar nuevamente de salud. ¿Cómo ha visto usted eso? Sí, eso es efectivo. Hubo mucha urgencia y premura porque efectivamente a partir del fallo de la Corte Suprema el sistema de aseguramiento privado, es decir, la ISAPRE está en un riesgo, ¿no es cierto? Y eso iba a producir un colapso del sistema en su conjunto, porque aquí hay vasos comunicantes entre el aseguramiento público y privado. Y esa urgencia determinó lo que se llamó la ley corta, en la cual a mí me tocó participar como decía, coordinando con el doctor Cuadrado una comisión que logró acuerdos que nadie pensó que se iban a lograr, pero pensando en el país y en las personas, logramos que se sincerara la situación y se llevara a una ley en donde se incorpora la MCC, y posteriormente se avanza también y desde el Senado se insta al Ejecutivo a que mande un nuevo proyecto para avanzar en una reforma más profunda. Esa se desglosa y hoy día se está discutiendo un fortalecimiento de FONASA en su institucionalidad. Por otro lado se está discutiendo un fortalecimiento de la superintendencia como ente regulador, pero por otro lado quedó el proyecto de ley que discutía sobre avanzar en una reforma en donde el punto de, yo diría, de inamovilidad que se generó es que en esa reforma se plantea que existe una compensación de riesgo al interior de las ISAPRE. Me voy al otro lado de la situación que es el tema de la ISAPRE. ¿Por qué lo digo? Porque son vasos comunicantes, como señalaba. Y eso no ha sido sancionado, y eso está ahí enlentecido, y es clave que eso se resuelva. ¿Por qué? Porque efectivamente esa compensación de riesgo se requiere para tener un sistema privado que ya estamos todos de acuerdo que va a tener que ser bajo una lógica de seguridad social. Entonces, ahí podríamos tener un sistema muy virtuoso, que por un lado tenemos un sistema de aseguramiento privado, es decir, ISAPRES, que opera en una lógica de seguridad social y por lo tanto con una mirada de largo plazo, y por otro lado tenemos un sistema con un FONASA y una NSC que también se puede fortalecer y se enriquece, y por lo tanto ambos sistemas empiezan a funcionar con lógicas más similares, y por lo tanto
tenemos para toda la población posibilidad de tener un sistema que sea más resiliente y que aborde los desafíos de la mayor longevidad, mayores costos de la salud, énfasis en la prevención, generar un fortalecimiento de la atención primaria en el mundo público y privado. Es decir, creo que tenemos camino andado, pero hay que resolver estos nudos, como yo le digo a propósito de la discusión de la ley de la ISAPRE, que más bien por un sesgo político nos han logrado destrabar. Entonces yo creo que la misión, y de quienes estamos conversando desde la academia, es empujar a que tengamos una mente abierta y pensemos en el bien superior del país en materia de seguridad social en salud. Doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, académico de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muy bien, gusto saludarlo y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, que esté bien. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Emilio Santelices entonces conversando con nosotros a propósito de esta información que conocimos durante esta semana del fracaso de esta primera licitación relacionada con los seguros complementarios de FONASA. Se va a convocar a un nuevo proceso una vez que se hagan algunas correcciones y en caso de que vuelva a fracasar esto dentro de 3 meses más, en 3 meses más se hace la convocatoria y en caso de que vuelva esto a fracasar, el Estado estaría, en este caso FONASA, en condiciones de hacer con un contrato directo, pero bueno, se quiere llegar, por supuesto, solucionar esto vía licitación. Vamos a estar muy pendientes respecto de cómo va avanzando también este